Me propuso matrimonio frente a toda mi familia. Lloró, me abrazó, me dijo que era la única mujer con la que quería envejecer. Pero 2 días después, descubrí que el anillo no lo compró él, y que ya lo había usado con alguien más. Y lo peor no fue eso. Me llamo Claudia. Tengo 33 años. Y todavía no sé cómo poner en palabras lo que viví ese fin de semana. Porque fue, literalmente, el día más feliz de mi vida, seguido del más humillante que haya experimentado. Una mezcla entre cuento de hadas y caída libre, entre amor eterno y traición brutal. Y todo en cuestión de horas. Estuvimos juntos 5 años. Su nombre era Andrés, y aunque nuestra relación tuvo altibajos, como cualquier otra, yo siempre sentí que había encontrado a alguien que me veía completa. No perfecta, pero sí valiosa. Era cariñoso, amable con mi familia, detallista cuando quería. No era un hombre explosivo ni romántico de película, pero me hacía sentir segura. Y en este mundo, eso no es poco. Vivíamos juntos desde hacía 2 años. Compartíamos gastos, rutinas, discusiones tontas sobre qué serie ver, o qué lado de la cama era más fresco. Y yo, honestamente, creía que si en algún momento me iba a casar, sería con él. Pero él nunca hablaba de eso. Cada vez que alguien decía "y ustedes" para cuando, él se reía, desviaba la atención o me tomaba la mano con fuerza, como diciendo "ya llegará". Y yo no presionaba. No porque no lo deseara, sino porque me prometí que jamás rogaría amor, ni compromisos, ni anillos. Todo cambió el día que cumplí 33. Mi familia organizó una comida en casa de mis padres. Nada ostentoso. Solo nosotros, mis hermanos, mi sobrina, mis tías, lo de siempre. Andrés llegó con un pastel. Vestido con camisa clara y perfume de ocasión. Yo no sospechaba nada. De hecho, estaba cansada del trabajo y solo quería relajarme. Hasta que mi mamá me pidió que cortara la torta y me colocó justo en el centro del jardín. Todos se pusieron alrededor. Mi hermana empezó a grabar con el celular. Y Andrés, de pronto, se arrodilló frente a mí. Literalmente. De rodillas. Con una cajita en la mano. No entendí nada en los primeros 3 segundos. Pensé que era una broma. Pero cuando abrió la caja, ahí estaba. El anillo. Claudia. No soy el mejor diciendo estas cosas, tú lo sabes. Pero sí sé que no quiero pasar otro cumpleaños tuyo sin poder llamarte mi esposa. Mi corazón se salió del pecho. Las manos me temblaban. Mi madre lloraba antes que yo. Y cuando él terminó con la frase "¿te quieres casar conmigo?", no hubo ni una duda en mí. Dije que sí. Por supuesto que sí. Y lo abracé tan fuerte que sentí que todo el mundo desaparecía por unos segundos. Ese día me dormí con el anillo en el dedo. Me lo quedé mirando por horas, como una niña que no quiere soltar su regalo. No era ostentoso, pero era hermoso. Tenía una piedra redonda, pequeña, con detalles finos a los costados. Elegante, sobrio, perfecto. Y yo pensaba, me eligió. Me escogió a mí. Lo hizo. Por fin. Pero entonces llegó el lunes. Y todo se empezó a caer, muy lentamente, como una pared que se resquebraja por dentro antes de colapsar por completo. Estaba en la oficina cuando recibí un mensaje de Gabriela, una compañera con la que trabajé hace años y que aún seguía en mis redes. Solo decía, ¿es el mismo anillo? Le respondí con un emoji de confusión. Y me mandó una captura. Una foto antigua. De hace 2 años. En la que aparecía Andrés, con otra mujer. De rodillas. Con el mismo anillo. Era idéntico. Hasta el ángulo de la caja. Me reí. Pensé que era un error. Que se parecía, nada más. Pero luego vi la fecha. Y noté un detalle que solo yo podía identificar, el pequeño rasguño en la base. El mismo que tenía el mío. Ese anillo, ese exacto anillo, ya había sido usado antes. Llamé a Gabriela de inmediato. ¿Quién es ella? Su ex. Se llamaba Paula. Estuvieron juntos un tiempo, pero ella lo dejó. Subió esa foto antes de cerrar sus redes. Yo me acordé porque me llamó la atención que él se hubiera arrodillado en público. Nunca me pareció ese tipo de hombre. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque una parte de mí ya lo intuía. Había algo en cómo él habló ese día. En cómo sostuvo la cajita. En la forma en que miraba a todos menos a mí.
Respiré hondo. Y esa noche, cuando él llegó a casa, lo esperé con una pregunta muy simple: ¿ese anillo lo compraste tú? Y su cara me lo dijo todo. Él no respondió de inmediato. Se quedó parado junto a la puerta, con las llaves aún en la mano, como si mi pregunta hubiera sido un golpe en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Dijo finalmente, con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero ya no tenía escapatoria. Solo dime si lo compraste tú, Andrés. Es una pregunta muy simple. Se sentó en el borde del sofá y bajó la cabeza. Yo seguía de pie. No podía sentarme. Ni moverme. Sentía que si lo hacía, algo dentro de mí se iba a romper. No, dijo al fin. No lo compré yo. No sé qué esperaba oír. Quizá una mentira, una justificación, un intento torpe de disfrazar la verdad. Pero no. Fue directo. Y tan frío, tan desprovisto de emoción, que me dolió más que cualquier excusa. ¿Entonces de quién era? Pregunté, aunque ya lo sabía. De Paula. El anillo era para ella. Se lo di hace 2 años, cuando pensé que íbamos a casarnos. Pero ella me dejó. Y nunca me lo devolvió, hasta hace poco. ¿Y decidiste que estaba bien dárselo a otra persona? A mí. No quería que fuera así. Te juro que no quería. Pensé en venderlo, en cambiarlo, pero cuando lo vi otra vez, recordé que lo había elegido con cuidado, que seguía siendo bonito, que no tenía sentido gastar más y, si igual era un símbolo. Un símbolo de lo que sentía por ti. Me quedé en silencio. Porque esa parte final era peor que todo lo anterior. No solo me había dado el anillo de su ex, sino que pensaba que eso no importaba. Que para mí era suficiente. ¿Tú sabes lo que ese día significó para mí, Andrés? Él me miró. ¿Tú sabes que crecí escuchando a mi madre decir que no era lo suficientemente bonita para que alguien me eligiera? ¿Que nadie me iba a amar tanto como para querer casarse conmigo? Y que cuando tú te arrodillaste, yo sentí, por primera vez, que todo eso había sido una mentira. Él se quedó callado. Y yo seguí. ¿Y ahora? ¿Sabes lo que pienso ahora? Me quité el anillo con una lentitud que me dolió hasta los dedos. Que me lo dieron como segunda opción. Como reemplazo. Como quien guarda una rosa marchita y decide regalársela a otra persona, porque igual sigue siendo una rosa, ¿no? Esa noche no dormimos juntos. Ni siquiera cruzamos palabra después de eso. Yo puse el anillo en la mesita del comedor. Y él se fue a dormir al sofá sin decir una palabra más. El silencio fue más cruel que cualquier discusión. Porque ya no había gritos, ni reclamos, ni ruegos. Solo 2 personas que sabían que algo se había roto, y que fingían que aún podían repararlo. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Y el anillo tampoco. Pensé que se lo había llevado. Pero no. Estaba en la basura. Junto con las flores que me regaló esa noche. Pasaron 3 días sin que habláramos. Los dos íbamos y veníamos del trabajo como fantasmas que se cruzaban en la cocina. Nadie preguntaba nada. Nadie decía nada. Hasta que el viernes, mientras yo preparaba café, él me dijo: el sábado tengo una cena con mis padres. Me preguntaron si ibas a ir. No les he dicho nada todavía. Lo miré sin entender. ¿Quieres que vaya? No sé, dijo él. Ellos están emocionados con la noticia. No saben nada. Y si no vas, van a sospechar. Suspirar no fue suficiente para sacar lo que sentía. ¿Y tú qué quieres que diga? ¿Que me propusiste matrimonio con el anillo de tu ex y que estoy dolida? ¿Que me sentí usada? ¿Reemplazada? No te estoy pidiendo eso, dijo él, bajando la voz. Solo, quiero saber si aún quieres intentarlo. Me quedé en silencio. Porque esa era la verdadera pregunta. No si iba a ir a una cena. Sino si aún podía confiar en él. Al final, fui. Por cobardía. Por rutina. O tal vez por miedo a reconocer que lo nuestro ya no tenía remedio. Sus padres estaban felices. Su mamá me abrazó con lágrimas en los ojos. Su papá me ofreció un whisky. Y yo, sonreí. Sonreí como una actriz que ya no sabe cómo salir del papel. Pero entonces, en medio de la cena, su madre dijo algo que me hizo mirarlo con los ojos más abiertos de toda la noche. Nos alegra tanto que lo hayas perdonado. Andrés nos contó todo lo que pasó con Paula. Lo mal que la pasó.
Y que tú estuviste ahí para ayudarlo a recuperar el rumbo. Lo miré. Y él solo bajó la mirada. ¿Perdón? Pregunté, como si no hubiera escuchado bien. Sí, dijo su mamá, muy tranquila. Lo que Paula hizo con el anillo, lo de venderlo en una joyería de segunda mano, fue tan cruel. Nos contó que tuviste que recuperarlo. Que fuiste tú quien lo buscó. Y ahí supe que no solo me había mentido. También les había mentido a ellos. Y que ahora, su versión de los hechos, me convertía a mí en la salvadora. Cuando, en realidad, era la última en enterarse de todo. Esa noche, cuando volvimos del almuerzo con sus padres, yo no hablé. No por falta de palabras, sino por exceso de pensamientos. Me sentía enredada por dentro. Como si cada mentira que Andrés tejía fuera una hebra más de una red en la que yo estaba atrapada sin saberlo. Esperé a que él se duchara. Me senté en la cama. Y volví a mirar el celular. La foto. El anillo. Y entonces, me atreví a hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Busqué a Paula. Sabía que era arriesgado. Sabía que él no me lo perdonaría si se enteraba. Pero también sabía que no podía vivir con una versión a medias. Yo necesitaba la verdad. Toda. Le escribí un mensaje directo por Instagram. No fue largo. No fue amable. Fue honesto. Hola, Paula. Disculpa que te escriba, pero estoy comprometida con Andrés. Hace poco descubrí que el anillo que me dio fue el mismo que te había dado a ti. No te molestaré más si no quieres hablar. Solo necesito entender qué pasó. Te lo pido como mujer, no como rival. Pasaron 2 horas. Pensé que no iba a responder. Pero a las 11:15 de la noche, llegó el mensaje. Hola, Claudia. Imagino que esto es incómodo para las dos. No me molesta hablar. Solo me sorprende que sigas con él. Me temblaron los dedos. ¿Por qué dices eso? Porque el anillo no lo devolví yo. Él me lo quitó. Cuando terminé con él, intentó convencerme de volver durante meses. Un día vino a buscar sus cosas y se llevó el anillo. No le dije nada porque no me importaba. Pero después supe que había dicho que yo lo había vendido por despecho. No sé qué te contó. Pero si usó eso para manipularte, entonces sigue siendo el mismo. Me quedé mirando la pantalla. No supe qué responder. Pero ella me envió un último mensaje, sin que yo dijera nada más: no te culpo si aún lo amas. Solo espero que no tengas que aprender lo que aprendí yo, que no hay nada más triste que amar a alguien que solo sabe reciclar promesas. Dormí mal. Me desperté antes de que sonara el despertador. Y cuando vi a Andrés preparando café como si nada, algo dentro de mí se endureció. Lo observé en silencio. El mismo hombre que me propuso matrimonio frente a toda mi familia, que lloró diciendo que yo era su único amor, era el mismo que había usado el anillo de su ex sin decírmelo. El mismo que había cambiado la historia para que él quedara como víctima. Y yo como salvadora. ¿Dormiste bien? Me preguntó, sirviendo 2 tazas. Yo asentí. ¿Y tú? Sí. Fue una noche bonita, ¿no? Su sonrisa me pareció hueca. Una máscara bien puesta. Un disfraz que usaba cada vez que quería que todo pareciera perfecto. Tomé mi taza. Pero no la bebí. Hablé con Paula, dije, mirándolo a los ojos. Se congeló. Literalmente. Como si alguien hubiera detenido la escena. ¿Qué? Le escribí. Le pregunté por el anillo. ¿Y por ti? No respondió. Se limitó a dejar la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba saber la verdad. Y porque tú no me la ibas a decir completa. Ahí fue cuando todo se rompió. Él intentó justificarse. Dijo que yo estaba exagerando. Que era solo un anillo. Que el amor que sentía por mí no se medía en objetos. Entonces, ¿por qué mentiste? Le grité. Porque tú no lo ibas a entender. Claro que no lo iba a entender. ¿Qué mujer en su sano juicio aceptaría casarse con alguien que le da las obras de otra? El silencio fue denso. Doloroso. Y entonces, él dijo lo peor. ¿Sabes qué, Claudia? Paula también era especial. Y tú no eres tan distinta a ella como crees. Me dolió. Me dolió como si me hubieran desgarrado por dentro. Gracias por confirmarlo, dije, con la voz rota. Ahora sé que nunca fui única.
Solo fui la siguiente. Esa tarde me fui a casa de mi hermana. No lloré. No al principio. Solo cuando abrí la maleta y vi mis cosas mezcladas con las de él. Solo cuando vi el cepillo que compartíamos. La taza que decía señor y señora, la agenda donde ya habíamos anotado luna de miel, por definir. Ahí lloré. Como una niña. Como una mujer rota. Como alguien que había apostado todo, por alguien que no sabía jugar limpio. Micrófono. Si esta historia te gusta, suscribirte ayuda más de lo que imaginas. Solo toma un segundo, pero hace una gran diferencia. Gracias por seguir aquí. La semana siguiente, Andrés me llamó 2 veces. Luego me mandó un correo. Y finalmente, un mensaje que decía: entiendo que estés herida. Pero no creo que sea justo que destruyas todo por algo que pasó antes. El amor no se encuentra todos los días. No lo tires así. No le respondí. No porque no tuviera palabras. Sino porque él ya había dicho todo. Y todo lo que dijo, lo dijo con acciones. Pero justo cuando pensé que la historia ya no podía doler más, me llegó una notificación. Una publicación en redes. Andrés había subido una foto. De la cena familiar. La del anillo. La misma donde él está arrodillado y yo lloro. Y en la descripción, escribió: ella creyó que era para siempre. Yo solo estaba intentando olvidarla a ella, con un corazón roto. Y una etiqueta: almohadilla cerrando ciclos. No puse me gusta. No comenté. Pero entendí algo muy claro. Él nunca me amó como yo merecía. Solo intentaba llenar un vacío, con una mujer que estaba entera. Y eso nunca funciona. Una parte de mí quiso desaparecer de las redes. Borrar las fotos, silenciar su nombre, fingir que nada había pasado. Pero otra parte no quería huir. Porque no había hecho nada malo. Porque fui honesta. Porque lo amé de verdad. Y porque si alguien debía sentir vergüenza, no era yo. Durante una semana no salí mucho. Falté al trabajo 2 días. Y cuando volví, sentía las miradas encima. Algunos compañeros sabían que Andrés y yo estábamos comprometidos. Y cuando vieron la publicación viral, porque sí, su cierre de ciclo se compartió más de lo que imaginé, empezaron los susurros. Mi jefa me llamó a su oficina. ¿Estás bien, Claudia? Asentí. Si necesitas más tiempo, solo dilo. No hay por qué soportar todo al mismo tiempo. Agradecí sus palabras. Pero también sentí la humillación subir por dentro como un ardor en la garganta. No quería que me tuvieran lástima. Yo no era la víctima de un engaño romántico. Era una mujer que había apostado por alguien que no estaba listo para amarla. La sorpresa llegó el viernes por la tarde. Recibí un mensaje desde una cuenta sin foto. Pensé que era spam. Pero el nombre me dejó helada. Paula. Otra cuenta. Distinta de la que había usado antes. El mensaje era corto. ¿Podemos hablar? No es sobre Andrés. Es sobre ti. Dudé. Mucho. Pero respondí. ¿Por qué yo? Porque tú no mereces cargar con lo que él no supo cuidar. Y porque alguien tiene que decirte lo que él nunca va a reconocer. Quedamos en vernos en un café. Lugar público. No por miedo a ella, sino por miedo a mí. A lo que pudiera sentir al verla cara a cara. Era más joven de lo que imaginaba. Y más tranquila. No hubo tensión. No hubo reproches. Solo se sentó, pidió un té, y me miró como si me conociera de antes. No sé si esto te ayuda o te hiere, dijo. Pero cuando supe que él se comprometió contigo con ese anillo, sentí alivio. ¿Alivio? Pregunté, sin entender. Sí. Porque confirmé que no era solo conmigo. Que no fui la única a la que le prometió todo, mientras aún pensaba en otra. Se quedó callada. Y luego agregó. Yo también creí que era el amor de mi vida. Hasta que descubrí que estaba saliendo con otra mientras aún vivía conmigo. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Otra, durante ustedes? Sí. Nunca supe su nombre. Pero empecé a notar cosas. Mensajes borrados, cambios de humor, excusas. Lo enfrenté. Lo negó. Y cuando lo dejé, fingió ser el abandonado. ¿Te lo quitó todo? No. Me quitó solo lo que pudo, mi versión. Porque todos escuchaban la suya. Hablamos por más de 1 hora.
De nuestras versiones. De las promesas. De las frases calcadas. Quiero envejecer contigo. Eres lo que siempre soñé. Contigo todo es diferente. Era como si hubiéramos sido actrices del mismo guión. Cambiaban los escenarios, pero no las líneas. ¿Te arrepientes de algo? Le pregunté antes de despedirnos. Ella sonrió, pero con tristeza. Sí. De haber esperado tanto para irme. Volví a casa más liviana. No porque ya no doliera, sino porque entendí que no era yo. Que no era mi culpa. Que no fallé por amar demasiado. Que él falló por no saber qué hacer con ese amor. Esa noche tomé una decisión. Me tomé una foto. Sola. Sin maquillaje, sin filtros. Y publiqué una imagen. Sin rencor. Sin nombre. Solo un texto. Me propusieron matrimonio con un anillo reciclado. Me juraron amor eterno con palabras ya usadas. Y me dejaron sola cuando ya no pude sostener la mentira de dos. Pero aprendí algo, prefiero estar sola, que compartida con los recuerdos de alguien más. Claudia no fue una indirecta. Fue mi cierre. Mi forma de recuperar la voz. Los mensajes llegaron en cascada. Amigas. Compañeras de universidad. Hasta una chica que no conocía, me escribió, yo también fui la nueva. Hasta que entendí que nunca había terminado con la anterior. Gracias por contar tu historia. No me sentí valiente. Me sentí humana. Pero por primera vez, en semanas, dormí en paz. Andrés me volvió a escribir. No por mensaje. Sino por correo. Un texto largo, confuso. Lleno de excusas. De frases como yo también sufrí o nunca fue mi intención. No lo respondí. No por orgullo. Sino porque ya no tenía nada que decirle. Yo ya me había dicho todo. Ya me había perdonado. Y ya había cerrado mi propio ciclo, con palabras que no eran de nadie más. Después de todo, no volví a verlo. No lo busqué. No respondí a sus intentos de acercamiento. No quise saber si seguía con la misma narrativa de víctima o si había inventado otra historia para justificar lo que hizo. Simplemente, me fui apartando. De él. De su mundo. De la versión que construimos juntos y que, en el fondo, solo existía en mi cabeza. Mis amigas me ayudaron más de lo que imaginan. No con consejos, no con frases de yo te lo dije. Sino con compañía. Con risas sin motivo. Con tardes de películas donde lo importante no era lo que veíamos, sino el silencio que curaba. Mi hermana me invitó a pasar unos días fuera. Acepté. Una escapada. Nada más. Un respiro. Y fue ahí, entre montañas, cielo despejado y un café que sabía mejor por la vista, donde entendí algo que me dolió, pero me liberó. Yo no era la primera. No era la única. Y, lo más importante, no era la última que él iba a intentar llenar con palabras vacías. Volver a casa fue más fácil de lo que esperaba. Las cosas que alguna vez compartimos ya no pesaban. Saqué la caja con las fotos. La carta que me escribió cuando cumplimos un año. El cartel de sí, acepto que sus primos hicieron el día de la pedida. Todo fue a una bolsa. No con rabia. Con respeto. Porque si algo quería era sanar sin odio. Y esa bolsa, no la quemé. No la tiré. Solo la guardé en un armario alto, al que no se llega sin escalera. Tal vez algún día la vuelva a ver. Tal vez no. Volví a terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería asegurarme de no cargar con cosas que no me pertenecían. Mi psicóloga me dijo una frase que se me quedó grabada: no fuiste ingenua, Claudia. Fuiste honesta. Y la honestidad no es un error. Lo es la manipulación. Y tú no manipulaste a nadie. Salí de esa sesión con los ojos húmedos y el corazón un poco más claro. Un mes después, Paula volvió a escribirme. Te vi. Publicaste lo de la charla TED. Me alegra mucho. Alguien que ha pasado por tanto, tiene mucho para decir. No lo había contado antes, pero doy charlas pequeñas sobre autoestima en mujeres jóvenes. Siempre me gustó hacerlo. Pero después de Andrés, pensé que había perdido autoridad moral. Ahora entendía que no. Que lo que viví me daba más herramientas. Más empatía. Más razones para hablar con firmeza, con compasión, con verdad. Y así fue como un domingo por la tarde,
frente a 30 mujeres sentadas en sillas de plástico, dije por primera vez algo que nunca había podido decir en voz alta sin quebrarme. Yo estuve comprometida con un hombre que no me eligió de verdad. Que me dio un anillo que no era nuevo. Que me dio palabras que ya había usado con otra. Y que, cuando lo enfrenté, me culpó por descubrirlo. Pero aquí estoy. Entera. Más consciente. Y sin miedo a volver a confiar. Hubo silencio. Y luego aplausos. Pero no por la historia. Sino porque todas entendieron que esa historia podría ser la suya. O la de su hermana. O la de su mejor amiga. Y que si yo pude hablarlo sin vergüenza, ellas también podrían hacerlo algún día. La vida siguió. No con prisa. No con milagros. Con pasos. Pasos lentos, pero firmes. Un nuevo proyecto. Un cambio de look. Una mascota que adopté y que duerme en el lado de la cama donde antes dormía él. Y un día, sin buscarlo, conocí a alguien. No haré de esto un cuento romántico. No es que llegó un príncipe, ni que todo se curó con un nuevo amor. Pero sí puedo decir que fue distinto. Porque esta vez, no me prometieron el cielo. Ni me juraron eternidades. Solo me preguntaron si quería un café. Y en esa simpleza hubo más respeto que en todos los discursos de Andrés. Hace poco volví a usar un anillo. No en el dedo anular. Ni como símbolo de una promesa ajena. Sino como recordatorio. Es una piedra pequeña. Transparente. Sencilla. Pero cada vez que la veo, me digo algo, nunca más voy a mendigar un lugar donde no me quieran con verdad. Y eso, para mí, vale más que cualquier anillo de compromiso.